Em, Listo, buen día a todos. Vamos a continuar con las sesiones sincrónicas. Hoy nos acompaña la doctora Evelyn Estrada. Sabemos que hablaremos hoy acerca del diseño arquitectónico y solo em, de introductorio comentarles que habíamos acordado esto respecto a al registro de asistencia. Esta liga que estoy pegando en estos momentos en el chat servirá para que quienes estemos ahorita tomando la sesión sincrónica, pues registremos nuestra asistencia. Esta liga estará disponible desde luego durante la clase y posteriormente para quienes hacen la revisión asincrónica porque no pudieron acudir aquí, estará disponible esta misma liga en la descripción del video de esta clase durante el día de hoy. Espero ser claro con la indicación. No hay otro medio de registro de asistencia, si mandan fotos de evidencias o correos o mensajes personales, nos sería muy difícil a nosotros recabar por distintas vías alguna evidencia de que o asistieron en este momento o revisaron en otro momento la clase. Lo importante es hacerlo, ir tomando la información. Y pues sin más, Eve, te agradecemos muchísimo que participes con este tema que es súper importante y muchas gracias por acompañarnos para este aprendizaje. Gracias, Eve. No, nada que agradecer, André, con muchísimo gusto. Bueno, vamos a empezar. Aquí está, Share. ¿Se ve la pantalla? Listo, podemos Sí. ver tu diseñador de diapositivas. Ok. Ahora voy a ponerla en modo presentación y me dicen si se sigue viendo y cómo se ve, por favor. Es que estoy en algunas pruebas. ¿Cómo ven la pantalla? Bien. Ahora es visible esta pantalla que se abre para compartir en una proyección. Ok, pero solo se ve la presentación. Ustedes no ven el modo presentación. No se Digo, ve el modo presentación, el no, modo presentación para mí. así es. Ok, lo ven tal cual. Bueno, muchas gracias, André. Voy a iniciar con esta clase sincrónica. Como ya me presentó el doctor Andrei, mi nombre es Evelyn Yasmín Estrada Nava, soy doctora en Ciencias de la Salud y el día de hoy vamos a abordar un pequeño, pues sería repaso de diseño arquitectónico, más que nada observar sus proyectos y verlos como ejemplos, además de un pequeño resumen sobre el diseño metodológico de un proyecto de investigación. Antes que nada quisiera preguntarles, ¿qué entendieron por diseño arquitectónico? Ok, Mónica, adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Básicamente, bueno, perdí mis notitas, no las encontré ahorita, pero bueno, básicamente me acuerdo de que empieza pues con un estado basal y un desenlace. Entonces, nuestro proyecto de investigación tiene que abarcar esos rubros, ¿no? Desde ver, por ejemplo, ahí aplicaba varios ejemplos, ¿no? De obesidad, etcétera, por ejemplo, el estado basal, o otros con enfermedad renal crónica, ¿no? Y el desenlace era como que la muerte o no sé, en el caso de la obesidad, cuando se les aplicaba una dieta baja en calorías, en carbohidratos, y cuál era el desenlace, ¿no? Si habían tenido baja de peso, ¿no? Entonces, nuestro diseño tendría que abarcar esos rubros, ¿no? Para saber cuál fue nuestra intervención en la mitad, nuestro estado basal, nuestra intervención, y el desenlace, ¿no? Para poder saber si era viable, ¿no? Eso es, digo, lo que Claro, yo... claro, claro, Moni. Adelante, Raquel. Es la forma que buenos días, es la Buenos forma días. que se le va dando metodológicamente, tiene un orden y es la forma que se le va dando al estudio.
a lo que voy investigando, maestra. Ok. ¿Tú, André, quieres decir algo? Muchas gracias, Sol- Raquel. Solo, Eve, perdón, en la pantalla nosotros vemos dos diapositivas, la que estás discutiendo y la que viene después junto con las notas. Yo Mm, creo que esa parte podría distraernos. claro, Eh, discúlpenme. Eran las pruebas que estaba haciendo. sí, Entonces, voy a quitar el modo presentación. esta autonomía del sistema a veces nos juega malas pasadas, ¿no? Mm. Sí, yo soy Y a veces funciona, buenísima a mí me ha para... funcionado que dejo el diseñador de diapositivas y solamente elimino las figuritas de la izquierda y las herramientas. Y Ajá, por si tengo que hacer alguna anotación, pues ahí mismo la voy haciendo. ok, denme un Porque segundo. sí, claro. Sí, Y yo creo que mientras cabe mencionar con respecto a los comentarios de Mónica y de Raquel, que justamente esta estructuración de la idea dentro de un fenómeno de causalidad es una de las bondades de pensar el diseño arquitectónico, porque sí nos da, pero nos da no solo orden, sino una visión panorámica que incluye todos los elementos que en una primera concepción de la explicación de unas cosas, de un fenómeno en su causalidad, pues uno alcanza a ver como los elementos principales, las puntas de los icebergs, ¿no? claro, Pero claro. el diseño arquitectónico, pues, nos permite profundizar, nadar alrededor y por debajo y por arriba de esos icebergs que son los componentes del diseño. Exactamente, André. Entonces, déjenme ver si ya puedo compartirlo de manera adecuada. Ay, de hecho ya lo estaban viendo. Pero igual, vamos a ponerlo en esta. ¿Lo ven igual? Ahora ya vemos tu presentación Ahora ya ven solita. mi presentación Listo, sí. solamente. Ok. Gracias, Ivo. Eve, qué gusto verte. Hola. Ya estamos listos aquí, todos los alumnos, mira, están hablando a los alumnos, pero ya te van a poner atención en 5 segundos. Hola, hola. ¿Cómo estás, Ofo? Bien, gracias, Eve. Listos para la clase. ¿Listos? Ok, ya creo que ya se ve bien la pantalla. Tuve algunos contratiempos. Muy bien. Entonces estábamos hablando sobre el diseño arquitectónico y Enrique quiere decir algo. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, de la parte que nos mandaron los archivos, me gustó mucho esa situación del diseño arquitectónico, de arquetipo que tiene que tener la estructura, y me gustó la descripción que hacen. O sea, eso de que hay diferentes formas de ver la investigación desde retrospectivos, que son estudio del pasado para entender el presente, de lo que es el fenomenológico que existe para entender el fenómeno como tal, si vas a manipular, y ahí te habla de los grupos que hay, casos ensayados, o sea, esa parte de cómo vas a hacer el diseño y en qué te vas a enfocar, nos deja un panorama más claro de que lo que uno quiere hacer, porque de repente ves tantas cosas que no sabes a qué es lo que quieres hacer. Y el leer ese artículo que nos mandaron me enfocó mucho a lo que yo quiero hacer, en el caso de los protocolos. Muchas gracias. Qué bueno, Enrique. Qué bueno escucharte. Y sí, la verdad es que el diseño arquitectónico, aparte de lo que decía André y lo que comentaban algunos de ustedes, que nos da un orden, también nos permite visualizar el panorama completo en cada uno de los componentes y desglosarlo nos va a ayudar a detectar cada uno de los aspectos o de las variables que ustedes conocían como variables confusoras y que nos va a ayudar a minimizar la presencia de sesgos. Entonces, pues prácticamente eso sería el diseño arquitectónico. Y bueno, aquí tenemos dos estudios que podemos, digamos, ayudarnos a desglosar a través del diseño arquitectónico, que son los estudios causa-efecto y los estudios de proceso. Ya nos hablaba hace un momento Moni, que se acordaba de que existía
que teníamos que desglosar estos componentes, ¿no? Que era estado basal y desenlace, y se le olvidó la parte de la maniobra, que sería como la intervención. Y dentro de la maniobra, pues esta puede ser experimental o puede ser observacional. ¿Alguien tiene algún ejemplo de lo que sería una maniobra experimental? Puede ser cuando se administra algún medicamento y esperamos un cierto efecto, pero vamos registrando, estamos haciendo una intervención propiamente dicha, ¿no? Con el paciente. Claro, ese es el aspecto importante. Va a haber una intervención dada por el investigador. Ujú. Moni, Justamente de eso pensaba. De hecho, tengo un proyecto así como muy en mente de hacer pruebas de detección de tuberculosis latente en trabajadores de la salud. Y bueno, pues el aplicar la PPD en todos los participantes es una intervención para saber el desenlace, que sería si tiene tuberculosis latente o no tiene tuberculosis latente. Entonces, la aplicación del PPD o de esta prueba sería pues la intervención. ahorita vamos a ver si tu estudio es de causa-efecto o es de proceso, ¿va? Ahorita que nos lo expliques más a detalle. Pero sí, efectivamente, la maniobra experimental, como ya se comentó, va a ser dada por el investigador, ¿no? Va a ser una intervención, ya sea una cirugía, un tratamiento, en el que se va a observar este cambio de esta maniobra experimental, el cambio que va a tener en el estado basal para desencadenar un desenlace. Adelante, Fabiola. Sí, también pensando en un estudio de causa-efecto, el programa que tenemos de pierde kilos, gana vida. Se hace la medición pre de peso, se hacen todas las intervenciones y ya al final vemos cuánto perdió de peso el paciente durante las sesiones de este programa. Claro, exactamente. Ahora, ¿cuál sería el ejemplo de una maniobra observacional? Adelante, Ángeles. Hola, buenos días. Es aquel protocolo de investigación en el que el investigador no interviene en la maniobra, o sea, no va a intervenir en el sujeto de investigación, en nuestro paciente, sino que está observando. Y dice que en la literatura nos mencionaba que podía hacer el análisis de los factores de riesgo, mencionaba el tabaquismo, ¿no? Que se veía que era lo que le pasaba a esos individuos que no estaban expuestos, pero era como una exposición natural. Claro, sucedía de forma natural. O sea, es algo que sucede, nosotros no lo estamos dando, no lo estamos administrando y va a suceder nada más y lo único es observar. Adelante, Leo. Buenas, uno de carácter observacional sería medir con instrumentos un resultado. Por ejemplo, en mi protocolo quiero ver el índice de masa corporal con CAMIR R y ver qué tipo de apegos se apegan a los diferentes índices de masa corporal de los pacientes. Ok, si tú solo vas a observar esos Sí, apegos. exacto, lo voy a observar, o sea, no voy a hacer una intervención, sino simplemente sus índices de masa corporal y qué tipo de apego tiene cada tipo de paciente en base al cuestionario CAMIR, al instrumento, Ujú. perdón. Sí, claro, ya existe y tú solo vas a observar esos apegos. Después, Vero. Sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo una duda. Yo creo que una maniobra observacional es en mi caso, es la presencia de una variante genética que está, que bueno, a priori pienso que podría estar asociada al desarrollo de cáncer de mama hereditario. Entonces es como justo hacer ese seguimiento en estos pacientes que la aportan y yo nada más, bueno, hacer la evaluación de eso. No sé si Claro, es sí. correcto. Ujú. Sí, es un estudio observacional, tú solo vas a observar ese gen, si Sí, existe, no existe y si se asocia. así es. Ujú. Gracias. Después, Fabiola, de nada, Vero. ¿Los estudios de corte entran dentro de este tipo de estudios? Sí. Gracias. Yo justamente quería comentar, este,
el que dije anteriormente creo que es observacional, ¿no? Porque no estamos haciendo o sea, estamos haciendo una prueba, pero no es una intervención propiamente, ¿no? Entonces, hacer una prevalencia de X patología, por ejemplo, síndrome metabólico, solamente estamos observando, ¿no? Entonces, es la única Sí, anotación sí, que quería estamos hablando sobre una prevalencia, solo estamos observando, pero Así también es. si solo vamos a describir esa prevalencia, estamos hablando de un estudio descriptivo, que ahorita vamos a ver las características de acuerdo al diseño metodológico. Erika, Sí, yo tengo una duda. A lo que me estoy enfocando es en pacientes con Lyme crónico, ¿qué diferencia hay entre una intervención de hipertermia con antibiótico o antibiótico solo? Pero en la data yo no voy a hacer la intervención. Yo pretendo tomar data de un centro que ya hace hipertermia con antibiótico y bueno, tendría que buscar pacientes o data con puro antibiótico. Esto de todas maneras es experimental, aunque la intervención no la haga yo. no, es observacional. Observacional, ok, Sí. gracias. Cuando una intervención, cuando tú estás evaluando una intervención o un tratamiento y lo estás viendo en un registro, en expedientes, alguien más lo dio, otro médico lo otorgó, en otro centro lo dieron y tú solo pediste permiso para ver el registro de la información que existe y después tú lo presentas en tu proyecto, eso sería un estudio observacional porque tú solo estás observando, tú no administraste ningún tratamiento ni, sí, no hiciste ninguna intervención. Eso es muy importante. Y ya vamos a ver cuál sería el único estudio o diseño que es experimental. ¿Alguien me puede decir cuál es? El único diseño de estudio de acuerdo al enfoque metodológico que va a ser experimental, que vamos a tener una El maniobra ensayo experimental. clínico. El ensayo clínico, muy bien. Todos los demás van a ser observacionales y ahorita vamos a ver cada una de las características para que puedan definirlas en sus proyectos. No sé si Fabiola se quedó con alguna duda o Erika. ¿Tienen la mano levantada? Perdón, se me olvidó bajar. No se preocupen. Y ahora sigue Lulu. Lourdes. Sí, buenos días. Buenos días. Tengo un estudio pensado. Según yo, bueno, tengo la duda si es de causa-efecto de proceso. Es un estudio observacional que ya se está aplicando en la unidad donde yo trabajo, que tiene que ver con que quitaron alguna causa, vienen donadores a donar y entonces se les quitó algún motivo que antes era de diferimiento. Y la intención de esto es ver si al quitar esa causa de diferimiento, el control de calidad de la sangre que estamos obteniendo se modifica. En realidad yo no voy a hacer ninguna, vaya, este es un proceso que ya se estableció desde octubre, ¿no? Sería obviamente algo retrospectivo, pero yo tengo la duda si entraría como un estudio de proceso causa-efecto. Al haber quitado este motivo de diferimiento, ¿mi sangre va a salir mejor o va a salir peor? ¿Cómo vas a medir lo de la sangre? Que salga Con mejor. control de calidad, con los controles de calidad que ya están establecidos por normativa. Y no vas a comparar, no va a haber un estándar de oro como tal. Podríamos tener, es que en realidad no hay ningún estándar de oro, como que este es algo, es un estudio muy subjetivo, en donde se centrifuga la sangre, se ve si tiene grasa o no. Nosotros no medimos colesterol ni triglicéridos, entonces son medidas realmente subjetivas. Entonces realmente tener un estándar de oro con qué compararlo, ¿no? Me suena que es uno de causa-efecto. Solo ver la Causa, calidad de la sangre, cómo sale al final. obviamente observacional totalmente descriptivo, ¿no? ¿Sería? ¿Lo vas a comparar con las muestras, otras muestras anteriores? Podría yo hacerlo. Al menos tengo los números de cuántos motivos de diferimiento había antes y todos los controles de calidad. La verdad es que mi intención solamente era analizar realmente si al haber quitado esto mejoró o empeoró. Yo creo que no va a ser nada más descriptivo, porque para ver si mejoró o empeoró hay que hacer una comparación. Ok. Ujú. De acuerdo. Entonces podría ser, digamos, podría ser la corte de todos los donadores que siempre se han tenido, que se han trabajado de la forma inicial. Esa podría ser mi grupo control. Ujú. Ok.
Gracias. Después sigue Elvia y luego Mónica y después Margarita. Y vamos a seguir con la presentación para resolver todas estas dudas que tienen. Al final también podemos abordar sus proyectos. Sí, bueno, sí, buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy médico urgenciólogo, estoy en una unidad de medicina familiar. No estoy tan empapada con esta cuestión de la investigación. Sin embargo, por obvias razones de la especialidad, pues yo hice una tesis. Mi tema, lo que yo pretendo es una asociación a la adherencia terapéutica o a la adherencia de su control mensual del paciente hipertenso, si esto influye en lo que antes eran las crisis hipertensivas, que ahora es hipertensión descontrolada, es algo que puedo medir dentro de mi servicio y usaría yo los expedientes para ver si este paciente es muy frecuente porque es una unidad de medicina familiar relativamente chica. Entonces, si esa frecuencia de descontrol tiene que ver con la poca adherencia a su control mensual o a su adherencia terapéutica, incluso he pensado en abarcar quizás como alguna de mis variables, sus hábitos dietéticos, medirlo, por ejemplo, en peso, en obesidad, en sobrepeso. Esto sería, según el enfoque arquitectónico experimental, perdón, observacional. Sería observacional. Tú solo vas a ver la adherencia, pero tú no vas a administrar ningún medicamento ni ningún tipo de, digamos, técnica de adherencia, sino simplemente tú vas a observar qué tanto se adhieren al tratamiento y como desenlace la hipertensión descontrolada, ¿cierto? Sí, sí la valoro. Está ahorita en espera de tiempo para que... El micrófono prendido. Ahí. Listo. Muy bien, Elvia. Pero de todas formas, ahorita vamos a ver más a fondo cada uno de los diseños para que puedan comprender su trabajo. Margarita. Ah, no, sigue Moni y luego Margarita. Perdón. Hola, buen día. Buen día. Bueno, mi protocolo es acerca de los factores asociados con la presencia de polineuropatía periférica en pacientes diabéticos. Ahí lo que yo quiero investigar son las variables sociodemográficas y también aplicar la escala de Tejas y bueno, el índice brazo-tobillo, monofilamento, diapasón. Entonces ahí me queda la duda, ¿también es observacional en este caso? Perdón, no entendí qué es lo que vas a observar o cómo vas a intervenir. A ver, ¿me vuelves a... Bueno, van a ser los factores asociados con la presencia de polineuropatía diabética. Entonces, a los pacientes que ya tengan el diagnóstico de diabetes, aplicarles la escala de Tejas y también hacerles la presencia, el índice brazo-tobillo para ver si hay datos de vasculopatía, el diapasón, el monofilamento, la prueba. Entonces, allí pues me queda la duda. Entonces, ¿también es observacional? Es observacional. Muy bien. Sí, bueno, gracias. Después Margarita y luego el doctor Rodolfo Rivas. Ay, no, creo que ya bajó la mano, Margarita. No, buenos días. Ah, buenos días. Se me olvida. Mire, mi protocolo es referente al monitoreo, bueno, la administración, el efecto del gluconato de calcio como tratamiento primario para la reversión en las reacciones adversas al citrato. Tenemos aquí una controversia en si se puede o se debe administrar ese medicamento que es un electrolito de, pues, de alto riesgo. Sin embargo, pues hemos tenido ahí la controversia de si sí o no se aplica. Entonces, los datos que tenemos, bueno, son algunos de años anteriores. Entonces, mi idea era, bueno, que fuera pues probablemente experimental, porque los datos que hemos manejado es que no se aplica de manera inmediata, pero la reversión tarda mucho tiempo. Entonces queríamos comprobar que realmente se amerita
la administración de ese medicamento, obviamente con sus medidas, para revertir ese efecto que puede ser, pues, muy incómodo para nuestro donador en los procedimientos que entran de aféresis. Ok, ¿y qué antecedentes hay al respecto, Margarita? Bueno, son eventos que se presentan de manera súbita, a pesar de que se monitorean el progreso. De repente hay esas reacciones adversas progresan de manera aguda, entonces tenemos que revertir. ¿Esas reacciones en qué consisten? Pues son parestesias, calambres, ajá, en los donadores. Entonces, aproximadamente podemos decir que tenemos un 10% de esas reacciones agudas. Ajá, entonces lo que en algún momento se generó como controversia es de que no se debería de administrar ese medicamento de alto riesgo para la reversión y solo se manejara con hidratación, pero la reversión tarda mucho. Que Pero comparado que cuando utilizas el gluconato de manera inmediata, la reversión va progresiva y es mucho más corta esa reversión. ahorita voy a regresar contigo, pero lo que hay que analizar es por qué no se quiere administrar, o sea, ese efecto adverso, digamos que puede ser como más contraindicado o puede tener efectos adversos mayores a que esperaran a que se revirtiera solo con la hidratación. ¿Sí me explico? Ujú. Aquí hay que tener bien clara la justificación de por qué administrar esa sustancia puede ser mejor que no administrarla y si valdría la pena realizar pues sería un ensayo clínico, una intervención. Si valdría la pena realizarlo porque también tiene que pasar diferentes procesos de aprobación por parte del Comité de Ética y por parte del Comité de Investigación. O sea, hay que tener muy claro por qué sería importante administrarlo y por qué como que la indicación está de no hacerlo. ¿Sí me explico? Sí. De todas formas, ahorita regresamos contigo. Doctor Rivas. Hola, no, no, yo no voy a ser, va a ser aquí uno de los firmicutes pestilentes que tengo aquí conmigo, ¿no? Que están buscando sus preguntas de investigación. Sí, primero. Sí, para compartir, buenos días, el modelo arquitectónico de la pregunta que pensé. En estado basal tengo a pacientes con dolor funcional. Ok. La maniobra es observacional, viendo los factores asociados, desde demográficos, algunos factores de riesgo, factores protectores, y como mi área es la salud mental, alguna medición de síntomas de ansiedad mediante una escala validada Hamilton y síntomas de depresión con escala validada Beck, y dentro del desenlace, el nivel de dolor encontrado. Entonces, en este modelo arquitectónico sería de causa-efecto observacional. Ok, muy bien. Muy bien. Solo va a quedar un poquito, me queda un poquito la duda de la maniobra. ¿Cuál sería tu maniobra principal? Medir ansiedad y depresión en estos Vas pacientes. a medir, tienes a los pacientes con dolor Ajá, y luego vas a medir depresión y ansiedad sí, y de ahí vas a ver cómo el desenlace sería el dolor otra vez. ajá. La La medición del disminución dolor y su asociación con el grado de ansiedad y el grado de depresión. Ok, vas a ver si el dolor incrementa con los grados de depresión y ansiedad. Ajá, sí, cómo se comporta en función de la asociación. Oh, ok, está bien. Y por último, Moni, y ya vamos a continuar con la presentación. Yo tengo una duda, de mi proyecto que estoy planificando, es que tengo dos, pero bueno, uno es los costos atribuidos a infecciones asociadas a la atención de la salud en un hospital de segundo nivel. Entonces, yo pensaba que, bueno, pienso que el estado basal son las infecciones asociadas a la atención de la salud y el desenlace son los costos. Y la maniobra medida podría ser los días de sobreestancia de cada paciente. Y ya en el intermedio, pues es medir los factores de riesgo, etcétera, pero no sé si esté correcto en el diseño arquitectónico. Otra vez, ¿estado basal sería qué? Las infecciones asociadas a la atención de la salud. La maniobra sería Perdón, la medición. otra vez, las infecciones asociadas a...
a la atención de la salud o nosocomiales. La maniobra, Sería como pacientes con infecciones ajá, exacto, pacientes con nosocomiales. infecciones Ese sería el nosocomiales. estado basal. Ajá. La La maniobra maniobra. sería medir los días de sobreestancia. Obviamente es un diseño observacional transversal. Ajá. Y el desenlace sería el costo de cada paciente. Ese es tu No sé si proyecto de esté correcto. investigación. Sí, no sé si esté correcto, o sea, no sé si A lo esté que tú bien. quieres saber es si los días de estancia hospitalaria en estos pacientes con enfermedades o infecciones nosocomiales tiene un efecto, si estos días de estancia hospitalaria tiene un efecto sobre los costos. Sí, de hecho lo pensaba de manera inicial medirlo en 2 hospitales, o sea, cuantificar cuántos son los costos de atención médica de las infecciones nosocomiales en un hospital en comparación a otro hospital del mismo nivel, o sea, de segundo nivel. Pero bueno, es un rollo, entonces solo lo pensé en un hospital y lo que quiero medir es estos costos de atención en las infecciones nosocomiales en este hospital de segundo nivel. Entonces, ¿Y no sé por si el qué diseño quisieras arquitectónico, medir eso, Moni? ¿Por qué los costos porque es en estas importante enfermedades? porque es importante para la cuestión de dinero en cada hospital, porque Ok. se derogan ahí mucho se desangra el hospital con esto. Ok. Pero pensaba de manera inicial medirlo entre 2 hospitales, ¿no? O sea, cuánto es el costo entre uno y otro, que sean del mismo nivel, de segundo nivel de Pero atención. ¿hay una forma de que ellos se vayan antes del hospital? ¿O por qué tendría que ser importante los días hospitalarios? Entiendo que si se alargan los días hospitalarios, los costos se incrementan para las instituciones. Ujú. Ajá, eso Es me queda correcto. claro. Pero Sí, es correcto. ¿habría una forma de que se fueran antes del hospital? Perdón, Sí, o sea, de sí, hecho, sí, es que hay, o sea, los pacientes ingresan por una patología y la infección nosocomial hace que, aparte de la patología por la que ingresaron, se les trate por una más que se Ok. le agregó por estancia hospitalaria por manejo inadecuado o complicación, digo, puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, entonces aquí tendríamos que checar si valdría la pena solo como que la maniobra sean los días hospitalarios o el manejo inadecuado, como ahorita lo comentaba Daisy. O sea, ¿qué está haciendo que existan esas infecciones nosocomiales? Obviamente, un aspecto importante que sería como tu justificación, sería como los costos, pero en ok, realidad, ¿qué está provocando que existan infecciones nosocomiales en esos pacientes? En los pacientes que estás tú observando en el segundo nivel de atención. ¿Sí me ok. explico? Sí, justamente es eso lo que decía la doctora. O sea, llega el paciente por una patología X, a lo mejor tiene una apendicitis, se le hace su apendicectomía y ya tendría que irse en un par de días. Pero si se complica, se infecta, a lo mejor en lugar de irse en 3 días, se va en 2 meses. Y a lo Ujú. mejor, no sé, requiere muchos tratamientos y se infecta por bacterias resistentes y genera mayor costo tanto de estancia como de los tratamientos propiamente de las infecciones o de las bacterias que son más resistentes. Entonces, Ok. eso va incrementando pues, el costo de todo, ¿no? Y pues estancias, para todo, ¿no? Esa parte, ¿no? Y si hay un brote, bueno, pues hay que hacer acciones de contención precisamente para evitar que todo el hospital nos infecte. O sea, es un rollo, pero por eso quiero medir los costos de atención le reitero, de manera se lo había pensado en 2 hospitales, ¿no? Pero digo, no sé qué tan viable sea, pero estaba yo con la duda en cuál sería la maniobra, justamente, ¿no? O sea, Sí, eso es lo como que complicado. sí, o sea, no sé Porque- definir cuál sería la maniobra en todo este rollo, ¿no? Entiendo que el estado basal pues, ya es la infección propiamente y el desenlace es cuánto dinero va a generar cada paciente, pero Lo la que maniobra podrías como hacer tal, es, perdón, Moni, lo que podrías hacer es desglosar bien el diseño arquitectónico como se los planteé en la clase asincrónica, ok. desglosarlo súper bien en cuanto a estado basal. ¿Recuerdas cuáles son los aspectos del estado basal que hay que considerar? Sí, el paciente o la enfermedad, no sé, No, etcétera, pero ¿no? los dos componentes para minimizar sesgos en el estado basal. Ah, ¿Alguien sabe? no, no ¿Quién recuerdo. recuerda?
¿Qué debemos considerar en el estado basal? Pues, la demarcación diagnóstica y la... Se cortó, pero sí alcanzaste a decir Ah, perdón. estratificación La, pronóstica. la demarcación diagnóstica y la estratificación pronóstica, ¿no? Ajá, ¿y qué pasa en la maniobra? Tenemos que ver, pues, la calidad de la maniobra Ok. y algunas otras maniobras periféricas que no estamos contemplando y que pueden modificar el desenlace. ¿Y en el desenlace? Pues ahí tenemos que medir, o sea, que el desenlace sea medible Ujú. y también ver cuántos pacientes se perdieron, ¿no? Y por qué. O sea, tenemos que Claro. tener claro eso. Entonces, esa sería como la recomendación. Si todavía tienen dudas de sus proyectos, esa es la importancia del diseño arquitectónico, que podamos establecer cuál va a ser nuestro estado basal, cuál va a ser la maniobra, cuál va a ser el desenlace, ir desglosando cada uno de los aspectos que deberíamos de considerar, que es en el estado basal, la demarcación diagnóstica y la estratificación pronóstica. ¿Qué variables vamos a considerar dentro de nuestro estado basal que pueden tener un impacto en el estado basal que desencadene un desenlace y no necesariamente que sea la maniobra la que esté condicionando que el desenlace se presente en mayor o en menor medida? Y luego en la maniobra, la calidad de la maniobra principal, de la maniobra comparativa y también si existen maniobras periféricas y cuáles son. Y en el desenlace, si existe un desenlace principal, cuáles van a ser los desenlaces secundarios, el registro de pérdidas y que la medición del desenlace sea de la misma forma. Si estamos comparando dos grupos, que la medición sea equivalente respecto a estos dos grupos. Entonces, eso les va a ayudar mucho, Moni. Trata de desglosar tu diseño arquitectónico y ya conforme van pasando las clases, vamos a ir ajustando, vamos a ir viendo qué es lo que sería importante medir en tu caso. Gracias. Después, por último, Enrique. Hola, hola. Mi estudio se basa en dos comparativas. La primera, nosotros siempre nos estamos acabando las venas de los pacientes geriátricos en el hospital donde estoy, que es medicina interna. Tengo este problema. Entonces, lo que estamos viendo es que, o yo estoy tratando de pensar, es que, por ejemplo, si nosotros utilizamos equipos de mayor control para lo que es la administración de antibiótico terapia y administración de medicamentos como electrolitos y otros medicamentos que son de alto riesgo, a través de bombas de infusión y dejarlas con equipos que duren 72 horas, ¿qué sería mejor? O el equipo, o la manera tradicional, que es utilizar los equipos desechables, que se utilizan en una sola ocasión y se ministran sin control, y no tienen un cuidado y no tienen una atención de administración adecuada con horario, con controles, y eso transformarlo también en costos. ¿Por qué? Porque a mí me dicen que yo no puedo utilizar equipos de alto costo, como son los equipos de bombas de infusión, contra un equipo de venoclisis normal. Pero ya comparando los costos de una de venoclisis normal contra uno de costos de equipo de infusión, de terapia de infusión, no es mucho la elevación. De hecho, es mucho menor porque un equipo de bomba de infusión cuesta a lo mejor 300 pesos, pero un equipo de normogotero cuesta 100, y el cambio yo ocupo 3 o 4 al día de normogotero y estoy ocupando uno de bomba de infusión por 72 horas. Entonces, estoy planteando que utilicemos un equipo de Metricet, que es un equipo de volumen medido de bomba de infusión, contra el equipo tradicional o la terapia tradicional que se utilizan los equipos de microgotero y normogotero. Y eso es lo que estoy tratando de utilizar para controlar la administración de fluidoterapia a través para los pacientes geriátricos que tengo en el hospital de medicina interna, que es demasiado y que obviamente a veces sobrecargan mucho los brazos también. Pero entonces tú vas a hacer una intervención. Pues prácticamente es lo que estoy tratando de definir, qué es lo que quiero, si nada más observar qué tan benéfico es o si realmente meter la intervención. Es que ¿Pero mi cómo problema es... observarías? ¿En los registros? ¿En los expedientes? Sí. De hecho tengo ya varios documentos con los registros de eventos adversos, porque tengo muchas flebitis. Entonces ya tengo un antecedente de flebitis
Y lo que quiero es precisamente evidenciar que si se cuidan más la administración de volúmenes medidos y que si se cuidamos más las venas de los pacientes, porque no podemos ponerles catéteres centrales a todos. Tú ya Entonces eso, sabes que un tratamiento es mejor que el otro. en teoría sí, en teoría sí. Tú lo Necesito sabes, probarlo. no necesitas probarlo, no está probado todavía. No, no, no. De hecho, lo que estoy diciendo es que los equipos de venoclisis desechables que utilizamos de una sola ocasión no son tan funcionales como los equipos instalados de 72 horas de una bomba de infusión. Eso quiero decirles. Pero para probarlo, necesito comparar costos y necesito comparar medidas, precisamente, porque yo estoy estimando que se están utilizando 3 equipos diarios. Entonces, si yo hago la cuenta de 3 equipos diarios por 3 días, que son 72 horas, me estoy llevando 6 o 9 equipos, o sea, me estoy llevando en teoría 900 pesos. Y en teoría, yo estoy ocupando uno solo de equipo de bomba de 300 pesos contra 900. Entonces, sí haríamos un impacto de decir que voy a gastar 300 en un solo equipo contra 900 que tú me estás gastando todos los días. Eso Sí. es lo que quiero decir. Ahora lo que a ti te tocaría analizar es el tiempo que tienes para realizar la investigación, si tienes el presupuesto de que sea un ensayo clínico o si puedes basarte en los expedientes o en los registros. Si hay información suficiente, De puedes hecho, hacer un nosotros estudio tenemos las observacional. libretas de hecho, tenemos las libretas de almacén donde se piden y se comparan por ejemplo, si nosotros pedimos, supongamos, 10 equipos porque es lo que nos permiten, 10 equipos de volúmenes medidos. Entonces, lo que podría hacer es tratar de decir, mira, este equipo me duró 72 horas, pero me dura haciendo esto, esto, esto. Y tú me quieres meter equipos desechables y los equipos desechables se consumen muchísimo y me están dando más gasto que lo demás. Entonces, yo podría decir que por semana o por mes, si estoy diciendo que consumo 1000 equipos y solamente ocupé, porque subutilicé los equipos de bomba de infusión, que son 20 contra 100, yo podría decirte, dame 50 y podría hacerte un estimado de ver qué tanto le impacta a tu costo de compra de microgotero y nomogotero contra uno de volúmenes medidos de infusión. Ok, ok, Enrique. Pues sí tiene lógica. Entonces, pues igual lo único que tienes que hacer es plantear tu diseño arquitectónico Sí. y pues asimilar qué opción es más viable. Si te digo, hay el recurso, pues adelante. Sí, sí, y de hecho lo tienen comprado. Ok. Entonces yo lo que quiero es que Ah, cambien ese perfecto. recurso contra el otro. Entonces nada más sería definir Sí, experimental o observacional dependiendo ya de qué estudio o qué diseño vas a elegir. gracias, maestro. Muy amable. Nada. Claudia, Hola, buenos días. buenos días. Mire, tengo una duda para confirmar si mi pregunta de investigación es en base a un enfoque arquitectónico de causa-efecto de tipo observacional. Mi pregunta sería, ¿cuál es la prevalencia de daño renal presente en el examen general de orina de pacientes diabéticos de la unidad de medicina familiar en la que me encuentro? Yo lo planteé de la siguiente manera. Mi estado basal serían adultos. La maniobra principal serían adultos diabéticos de tipo 2 y el desenlace sería el desarrollo de daño renal. Dijiste otra vez, la pregunta sería, ¿cuál es la prevalencia? De daño renal presente en el examen general de orina de pacientes diabéticos. Ok, es que así con esta pregunta suena como a un estudio descriptivo, pero ya que haces el desglosamiento del diseño arquitectónico, ¿tu estado basal serían Pues adultos. adultos aparentemente sanos? Ajá, bueno, no aparentemente sanos porque en la maniobra principal ya lo desgloso a diabéticos de tipo 2. ¿Tú quieres ver, y tu desenlace cuál sería? De daño renal. Tu desenlace sería daño renal. Tú tienes como estado basal adultos Ajá. y tu desenlace sería daño renal, pero el estado basal creo que no está bien ni la maniobra Ajá. porque el desenlace queda clarísimo, pero no queda claro qué es lo que tú quieres. Digamos, tienes tu estado basal
Dice la doctora que vamos a seleccionar vacaciones. ¿A qué hora? ¿Tú Pues a las 10 de quieres la noche ver? lo acabo de decir. Yo Ese- quiero esa- ver si los pacientes diabéticos, ¿cuál es la prevalencia de que los pacientes diabéticos desarrollan daño renal y que se observen al momento de realizar el examen general de orina? Más bien, a ver, ¿sabes qué es prevalencia, Claudia? Ajá, creo. ¿Qué es la prevalencia? Es qué tanto se presenta algo. ¿Alguien sabe qué es la prevalencia? Ahorita regreso contigo, Claudia. Solo es para desglosar tu pregunta bien. No estoy viendo a todos los participantes. Voy a bajarle un poquito más. Como Sería la como el proporción número de de algo en un casos, ¿no? tiempo determinado. ¿Bien? Se refiere al Sería número el de total de casos. casos en una población. El número total de casos en una población. Ujú, de casos con la enfermedad, ¿no? Que De se está casos con evaluando. enfermedad. Ajá. Por ejemplo, si estamos hablando de la prevalencia de obesidad, sería el número total de casos con obesidad. Sí. ¿Y qué sería la incidencia? Los que se El van a... número nuevo de casos Ujú. en un determinado tiempo de una enfermedad. Ok, los nuevos casos que van habiendo en un periodo de tiempo de una enfermedad. Exactamente. Entonces, Y eso sería si tú quieres incidencia. ver la prevalencia de una enfermedad, Claudia, tendríamos que estar hablando de que si quieres ver la prevalencia, por ejemplo, de enfermedad renal crónica o la prevalencia de diabetes mellitus, solo va a ser el número de casos que existen Ok. de esa enfermedad hasta el momento. Si tú quieres ver la asociación entre la diabetes mellitus y a lo mejor la diabetes tipo 2, por ejemplo, estado basal adultos con diabetes, y la maniobra sería algún factor de riesgo que va a condicionar la presencia de enfermedad renal crónica. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, más que nada es analizar que tú en tu estado basal tienes que tener un ensamble adecuado de la población para que puedas decir que esta población es susceptible de presentar el desenlace. Porque si nada más pones adultos en el estado basal y al final me hablas, ¿si era enfermedad renal crónica o ya me confundí? Sí, daño renal. Sí. Daño renal. Si en el desenlace me hablas de daño renal, quedamos como muy inconclusos de estos adultos, ¿por qué llegarían a daño renal? Ujú. No, sabemos que a lo mejor si tienen diabetes o si tienen hipertensión y ya tienen como cierto tiempo con estas enfermedades, hay mayor riesgo de que desarrollen daño renal. Pero aquí tienes que aterrizar bien qué es lo que tú quieres conocer. ¿Qué tantos pacientes llegan a daño renal? Tal vez. Pero, ¿cuál sería tu maniobra y cuál sería tu estado basal? ¿Qué tantos pacientes llegan a daño renal si como factores de riesgo tienen Diabetes tipo 2. diabetes, hipertensión, alimentación, En cuanto alguna a maniobra que pueda claro. condicionar o que pueda tener un efecto sobre el estado basal, que son tus adultos, que hablábamos también, que a lo mejor adultos con diabetes o adultos con hipertensión, alguna maniobra que pueda condicionar un cambio en el estado basal Para que desarrollen daño renal. para que desarrollen daño renal. Ok, está bien. Sí, muchas gracias. En un momento más voy a regresar con Elizabeth y con Elvia, ¿sale? Disculpe. De hecho, le voy a sacar foto. ¿Sí, Claudia? Doctora. Ah, ok. ¿Sí? ¿Le puedo consultar? Creo que se cortó, pero ahorita regreso con las tres otra vez. Con Elizabeth y con Elvia principalmente, que son las que quedan pendientes de consultar una duda. Entonces, lo que tienen que hacer es, si pueden regresar a ver el video que ya se grabó, para que puedan ir desglosando su diseño arquitectónico con base en su proyecto de investigación, tomando en cuenta, como ya les comentamos, el estado basal,
la maniobra y y el desenlace junto con cada uno de sus componentes, porque les va a ayudar a aterrizar más la pregunta de investigación. Es decir, si es como viable lo que quieren investigar y si al mismo tiempo tiene lógica. Pero entonces continuamos con este esquema. Después, dentro del enfoque arquitectónico también tenemos estudios que son los estudios de proceso. Y aquí los componentes van a ser la información de entrada, la prueba innovadora, que se va a comparar con el estándar de oro, y la información de salida. En un estudio de proceso, lo que se quiere es evaluar el desempeño diagnóstico de esta prueba innovadora comparándola con el estándar de oro, no porque sea mejor que el estándar de oro, sino porque tiene otras ventajas respecto al estándar de oro. Estas ventajas pueden ser que a lo mejor sea más accesible, tenga menor costo y que sea menos invasivo también para el paciente. Por eso se elegiría o se evaluaría el desempeño diagnóstico de a lo mejor una prueba que ustedes crean que pueda ayudarles mejor en su práctica clínica. Ahora, después tenemos el enfoque metodológico. Este enfoque metodológico nos va a permitir jerarquizar los distintos diseños de investigación de acuerdo a la calidad de la información. Esto va a hacer que sean más confiables y que exista una menor probabilidad de cursar con sesgos. Y dependiendo el diseño, vamos a elegir un diseño dependiendo, perdón, las decisiones que queramos tomar en relación con los pacientes. ¿Cómo jerarquiza este enfoque metodológico a los diseños? ¿Alguien me puede decir? Pues el ensayo clínico siempre se considera como el mejor diseño, ¿no? El que cuenta con la mejor calidad de la información, Ajá. con la menor Y siempre, probabilidad de cursar con sesgos. ¿Por qué tiene una menor probabilidad de cursar con sesgos, Lulu? ¿Por qué es el ensayo clínico? porque se supone que estás seleccionando bien a tu población, tienes criterios de inclusión, de exclusión, porque estás midiendo la maniobra, supongo que sea por eso. En todos los diseños tenemos que seleccionar bien a la población, tenemos que tener los criterios de selección adecuados, tenemos que elegir bien a la maniobra, pero ¿qué hace diferente al ensayo clínico respecto a los otros diseños? Que ¿Qué se mide en tiempo características tiene real. el ensayo clínico? Que controlas la maniobra, ¿no? Controlas la maniobra, muy bien. ¿Qué más? ¿Que tienes un grupo control? Puedes tener un grupo comparativo o no en un ensayo clínico, pero el tenerlo hace que se pueda aleatorizar la maniobra y lo vuelve también con una mayor calidad. Que tiene un enfoque por objetivos. Puede tener un enfoque por objetivos, todos pueden tener un enfoque por objetivos, tanto la encuesta como un estudio de corte, pero hay algo que también hace, ¿qué es qué? Puede haber, por ejemplo, se pueden elegir a los pacientes o cuando se da el medicamento, el fármaco, puede haber doble ciego, que no lo sepa ni el investigador ni... Que esa y es una alguien- característica de los ensayos clínicos, el cegamiento, Porque que puede ser reduces simple como, ciego, doble ciego o triple ciego, porque Las redujimos, diferentes etapas que se dividen los ensayos clínicos. sí, pero hay una característica muy importante del estudio, del ensayo clínico, El muestreo. que es una característica que es prolectivo, Sí. ¿sale? Lo prolectivo quiere decir que las mediciones se hacen en tiempo real al estado basal, a la maniobra y al desenlace. También que es longitudinal, que se van a hacer distintas mediciones, buscando el seguimiento y buscando el cambio del efecto que pueda tener la maniobra sobre el estado basal para desencadenar el desenlace.
¿Y qué características tiene, por ejemplo, la encuesta? El ensayo clínico es longitudinal y la encuesta Transversal. Transversal. El ensayo clínico tiene como maniobra una maniobra experimental y la encuesta Observacional. Observacional, descriptiva. En una encuesta puede ser descriptiva o puede ser también comparativa. Podemos establecer una asociación. Ahora, la corte es diferente al ensayo clínico en una característica. Bueno, muchas, como ya las comentaron, pero hay una característica importante que en la corte no podemos llevar a cabo y La tiene que ver maniobra. con la maniobra. ¿Qué pasa con las Nosotros, maniobras en las cortes? nosotros no tenemos, no la podemos manipular. Es algo natural. Exacto, Por es una decirlo así. maniobra observacional. Lo mismo sucede con los estudios de casos y controles y con los estudios, con las encuestas. Entonces, en el enfoque metodológico vamos a tener estos diseños. Va a ser el ensayo clínico, la cohorte, los casos y controles y la encuesta. Y van a ir conforme a la calidad de la información, así se van a jerarquizar. Por lo tanto, el ensayo clínico cuenta con una calidad de la información, digamos, más confiable, ¿no? En el nivel más alto. Y entonces estas son las características de los diseños de acuerdo con el enfoque metodológico. Que va a existir la imposición o no de una maniobra, es decir, va a ser experimental u observacional y como ya lo vimos, la maniobra experimental va a ser impuesta por el investigador. Y aquí tenemos un ejemplo. Como estado basal, pacientes con enfermedad renal crónica. Después, como maniobra, y esta es una maniobra experimental, se les administró un tratamiento comparándolo con placebo y como desenlace sería la muerte renal. Esta es una maniobra experimental, es un ejemplo de una maniobra experimental porque se está administrando un tratamiento. El investigador está dando un tratamiento versus placebo para ver si llegan o en qué tiempo llegan a muerte renal. Si puede, digamos, ralentizar el tiempo en el que llegan a muerte renal de acuerdo al tratamiento versus el placebo. Entonces, este estudio, ¿qué diseño tendría? Este ejemplo. ¿Qué tipo de diseño es? Es un ensayo clínico. Un ensayo clínico, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos resolver esta pregunta? ¿Qué impacto tiene la desnutrición severa en la infancia sobre el coeficiente intelectual en la adultez? ¿Pudiéramos hacer un ensayo clínico? No, porque no es ético. Es Éticamente, ético. no. Exacto. Exactamente. No pudiéramos someter a los niños a desnutrición severa sabiendo el impacto que tiene. ¿Qué tipo de estudio podríamos hacer aquí? Un caso de controles. Puede ser casos y controles o puede ser una corte. Una corte, sí. Una encuesta. También la encuesta. Pero si hablamos de calidad de la información después del ensayo clínico, ¿cuál sería? La cohorte. La que sigue. Corte. La corte. Exactamente. Pero puede ser retrospectivo, ¿no? O sea, Retrospectivo sería. Y luego sería el observacional. Y aquí tenemos un ejemplo en donde se pretendía observar en adultos sanos que llevaban un patrón de alimentación no saludable versus aquellos que llevaban un patrón de alimentación saludable y su efecto en el cáncer colorectal. ¿Sale? Aquí yo no voy a administrar estas dietas, sino que ya los adultos que entraron en la investigación por sí solos están llevando a cabo estas dietas. Y lo único que se va a observar es el efecto que tienen estas dietas o estos patrones de alimentación sobre el desenlace. ¿Sí queda claro lo que sería una maniobra observacional y una maniobra experimental? Sí. Y aquí ya hablamos de que pudiéramos utilizar un estudio observacional
para responder esta pregunta. Ahora, otra característica es el seguimiento o no del paciente a través del tiempo y puede ser un estudio longitudinal o un estudio transversal. ¿Qué sería un estudio longitudinal? Ya lo dijimos anteriormente. En el que se hacen varias mediciones a través del tiempo, ¿no? Claro, Tiempo, ¿no? Y que se hacen transversal. varias mediciones a través del tiempo. Si nosotros tenemos nuestro diseño arquitectónico, podemos ver cómo a través de cómo van sucediendo las cosas se fueron haciendo las mediciones, ¿no? En el estado basal, tal vez 2 mediciones en la maniobra y tal vez una en el desenlace, pero no solamente son el número de mediciones, sino también es el seguimiento de los participantes y ver a través del tiempo si existe un cambio de acuerdo con la maniobra, del efecto que pueda tener la maniobra en el estado basal para desencadenar el desenlace, y este es el evento de causalidad. ¿Ok? ¿Queda claro? No solo es decir, hice 3 mediciones o hice 4, sino es el seguimiento que se le va dando. Claro, se van haciendo mediciones para ver cómo va cambiando. Y luego tenemos el transversal. Y este esquema a mí me gusta mucho ponérselos porque aquí tenemos, por ejemplo, si nos damos cuenta por los colores, el estado basal está en azul, las maniobras en color naranja y el desenlace en color morado. Si nosotros habláramos de un estudio transversal, todo lo obtenemos en un mismo momento. El estado basal, las maniobras y el desenlace. Toda la información la obtenemos en un mismo momento. Y en un estudio transversal nos toca reconstruir lo que sucedió, cómo sucedieron los hechos. Y así es como vamos a construir el diseño arquitectónico. Pensando cuál sería nuestro estado basal, las maniobras y el desenlace, colocando todo esto en orden. Por lo tanto, solo se hace una medición. Ese es lo importante del estudio transversal. Solo una vez, con una medición, obtenemos la información en un solo momento. No vamos esperando a que suceda la maniobra o a que suceda el desenlace, sino en un solo momento obtenemos todo y nosotros reconstruimos el fenómeno de causalidad. Por eso los estudios transversales tienen mayor probabilidad de caer en sesgos, porque depende de nuestro juicio clínico. El reconstruir cómo fueron sucediendo los hechos y también de los antecedentes que evidentemente ya estudiamos. Bueno, esta es la tercera característica, la direccionalidad en la obtención de la información. ¿Qué leyeron acerca de esta característica? ¿Qué opciones podemos tener de acuerdo a la direccionalidad en la obtención de la información? Que puede ser Retrospectivo. prospectivo y proyectivo. Y ambilectivo también, ¿no? ¿Ok? ¿Qué significa que un estudio sea prolectivo o prospectivo? Prospectivo de aquí en adelante, prospectivo del momento en que tenemos el evento o el desenlace hacia atrás, y el retrospectivo es bidireccional. El Un ambilectivo es poquito confundido. bidireccional. Ok. Ajá. Marina. Digo, el ambilectivo es que mide lo que hubo antes y lo que va a ir surgiendo de nueva información. Ok. En los artículos que les mandaron tenemos 3 características de la direccionalidad. El diseño puede ser prolectivo, puede ser retrolectivo o puede ser retroprolectivo. Un estudio prolectivo, y quiero que observen el esquema, es aquel que va a ir, que se va a ir obteniendo la información en tiempo real, es decir, en el momento que sucede el estado basal, en el momento que sucede la maniobra y en el momento que sucede el desenlace o el resultado. Se va a ir obteniendo la información en tiempo real, es decir, por lo tanto va a ir hacia adelante. En un estudio retrolectivo, tanto el estado basal, la maniobra y el resultado o desenlace ya sucedieron. En un estudio retrolectivo nosotros vamos a ir hacia atrás a ver qué pasó, pero ya los 3 sucedieron. Y en un estudio retroprolectivo, que era el mismo que nos decía Marina,
Ya sucedió el estado basal y ya sucedió la maniobra. Entonces nos vamos a obtener los registros de lo que sucedió, de cómo sucedió, pero no ha sucedido el desenlace o el resultado. Pues vamos a esperar a que suceda el desenlace, por eso es retroproyectivo. Por esto vienen los artículos, por si lo quieren volver a leer, es importante que les quede claro. Y por último, tenemos la característica de la búsqueda o no de asociación entre dos variables. Puede ser descriptivo o puede ser comparativo. Descriptivo, simplemente como su nombre lo dice, es describir, no sé, la historia natural de alguna enfermedad. En este caso yo les puse un ejemplo, la prevalencia de obesidad en una escuela secundaria. Simplemente es describir cuál es la prevalencia, era lo que hablábamos hace ratito con Claudia. Si nosotros hablamos de prevalencia, estamos hablando de que queremos describir la prevalencia que existe de una enfermedad. ¿Cuántos casos hay de obesidad? Los describimos y ya está. En un estudio comparativo, buscamos establecer una asociación entre una o dos variables con el desenlace, ¿no? En este caso, el ejemplo sería, aquí en este estudio se quiere ver el estado basal son pacientes con obesidad, la maniobra principal es una dieta cetogénica muy baja en calorías y la maniobra comparativa es una dieta baja en calorías estándar. Y se quiere ver el efecto o la asociación que tienen estas dietas con el desenlace que es la reducción de grasa visceral y grasa hepática. Ahora, hay otras cuestiones que hay que tomar en cuenta aparte del objetivo de nuestra investigación, la hipótesis, el hecho de que vaya a reducir costos o no, para elegir el diseño. Tienen que tomar en cuenta también el tiempo y los recursos disponibles, porque sí, los estudios prospectivos, como el ensayo clínico o la corte, pueden tener una calidad de información mayor, sin embargo, se requiere mayor tiempo de seguimiento y mayores costos para llevarlos a cabo. Entonces, dependiendo del tiempo que se tiene y los recursos económicos, es importante valorar si puede ser un estudio de un diseño de corte o ensayo clínico o podemos recurrir a un estudio de casos y controles o al de la encuesta. También lo que hablábamos con los ejemplos, con el ejemplo de la desnutrición severa, la ética y la viabilidad para llevar a cabo esa intervención. Y aquí les puse 3 preguntas que pueden sonar tentadoras, pero que a la hora de pensar en un ensayo clínico suena un poco ilógico y no éticamente posible que podamos llevarlas a cabo, como qué efectos tiene el consumo de altas dosis de alcohol durante el embarazo en el desarrollo fetal, o cómo afecta la privación extrema del sueño durante varias semanas a la función cognitiva. ¿O cuál es el efecto del aislamiento social prolongado en la infancia sobre el desarrollo emocional cognitivo? Suena tan ilógico como si dijéramos que cuál es el efecto de aventarse de un paracaídas o la comparación entre aventarse de un avión, perdón, un grupo con paracaídas y otro grupo sin paracaídas para ver la mortalidad. Suena tan ilógico como si quisiéramos hacer ese estudio a través de un ensayo clínico. Entonces, hay estudios que no se van a poder llevar a cabo mediante un ensayo clínico. Sin embargo, tenemos otras opciones que nos pueden ayudar a resolver la pregunta de investigación. Y esta tablita también viene en los artículos y aquí van a poder ver cada una de las características de cada uno de los diseños, del ensayo clínico, de la corte, de los casos y controles y de la encuesta. Cada uno de estos diseños los van a ver más a fondo en las siguientes clases. Sin embargo, ya tienen una idea de cuáles son las características de cada uno de ellos. En los ensayos clínicos y en las cortes, la medida de frecuencia va a ser la incidencia. En los casos y controles va a ser una proporción casos y controles, porque aquí no podemos medir prevalencia en los casos y controles. Porque un Porque lo grupo, haces ya ten... ¿Sí, adelante? lo tienes una vez que ya tuviste el resultado, o sea, estás
estás basando tu trabajo en el problema que ya estaba y estás buscando algún factor de riesgo o estás buscando algo que se asoció a ese final. Entonces no son casos nuevos, son los que ya tenían el problema. No son casos nuevos ni tampoco podemos evaluar prevalencia. ¿Alguien más quería decir algo antes de que dé la Bueno, respuesta? sí, quería comentar si es posible en este caso porque un grupo es control, entonces si ya tenemos un grupo que tiene la enfermedad y otro que no, entonces intervendría directamente, ¿no? En la epidemiología, pues, en la prevalencia. Claro, esta proporción fue creada artificialmente por el investigador, en donde a lo mejor por cada un caso, dos controles. Entonces, si nosotros tenemos un caso y dos controles y en total son 200 participantes en la investigación, si estamos hablando de infarto agudo del miocardio, que sería el caso, el control pues son aquellos que sanos, estamos hablando, si habláramos de prevalencia, la prevalencia sería del 50%, no sería una prevalencia real, ¿no? Porque fue una proporción creada por el investigador. Un caso, dos controles. Si son 200 participantes, ¿cuántos casos vamos a tener? Sí, bueno, hola. Creo que tiene que ver con el tamaño muestral, ¿no? Para la prevalencia debemos buscar una muestra que sea representativa por diferentes metodologías y en el caso de controles yo elegí artificialmente, como usted menciona, el tamaño de esa muestra, que pueden ser 1, 10, 15, 30, no hay un número, entonces no puede ser, no es una muestra representativa, por lo cual no podría ser una prevalencia. Claro, exactamente, esa es la respuesta. Y en la encuesta, pues vamos a ver la prevalencia. ¿Mm? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita de cada uno de los diseños? ¿O podemos pasar con sus dudas respecto a sus proyectos? Recuerden que tengo a dos en la lista y después creo que sigue Luz María. Voy a quitar la presentación para poderlos ver a todos. Estaba compartiendo la lista. Bueno. Ok, vamos a empezar entonces, creo que no la puedo quitar, pero sí los puedo ver a ustedes. Primero estaba Elizabeth, hace rato. ¿Todavía tienes dudas, Elizabeth? Y después estaba Elvia. Bueno, si ahorita regresan. Ah, bueno, está Elvia. Adelante, Elvia. Sí, gracias. Disculpe la insistencia, es que no me quedó claro acerca de lo del el tema que manejaba. Quisiera que por favor me ayudara a deslindarlo del estado basal, la maniobra y el desenlace. Es la adherencia del paciente a su terapia. En los pacientes que llegan a urgencias por hipertensión descontrolada. Es decir, que si hay alguna asociación entre los pacientes que siguen su control mensual, se adhieren al tratamiento para no presentar esas crisis. Ujú. El estado basal pudieran ser adultos. Ajá. Con hipertensión. Con hipertensión, sí. Y lo Ajá. que tú quieres ver como desenlace es... La maniobra. pero nada más no me queda claro. Lo que tú quieres establecer es la asociación entre el apego al tratamiento. Ajá. Ajá. Con
con que no se presenten la hipertensión, para que no se descontrole la hipertensión. No presentar crisis hipertensivas, lo que antes era crisis hipertensivas. Ok, pero entonces tú vas a evaluar a los pacientes que llegan con hipertensión ya descontrolada. Exacto, sí. Contigo llegan los En pacientes urgencia. con hipertensión ya Soy médico descontrolada. urgenciólogo, sí, así es. Y luego vas a evaluar la adherencia al tratamiento. Sí, sí, eso se asocia a que la poca adherencia no les ocasione la hipertensión descontrolada. Pero ya llegan ya llegan contigo con hipertensión descontrolada. Ellos van a Así entrar en es, tu sí. estudio. Exactamente, sí. Como desenlace, ¿qué podrías esperar? ¿Como que se vayan de alta? Ah, sí, sí, con controlar la hipertensión y al mismo tiempo yo puedo consultar expedientes electrónicos y saber si hay alguna asociación, si es un paciente que acude mensualmente a su consulta y Ya por medio de me algún quedó más claro. cuestionario. Sí, ya me Ajá, quedó más sí, claro. Tú te vas a ir hacia atrás. O sea, llegan sí, esos exacto. pacientes con hipertensión descontrolada y vas a ver qué tan Sí, apego tuvieron, fueron a sus consultas. Entonces, sí, tu estado basal serían adultos con hipertensión. sí, Tu con maniobra hipertensión. sería el apego al tratamiento Ok, y tu desenlace sería la hipertensión descontrolada. sí, ¿Sí ¿Te queda claro, Elvia? sí, queda claro, le Eso agradezco es lo mucho. que a mí me queda claro. Ujú. Vale. Ok, gracias. De nada. Después sigue Luz María Olivar. Hola, buen día, doctora. Buen día. Mire, yo tengo, bueno, tengo dos proyectos, no sé a ver cuál, pero sí estoy como que no entiendo. Mire, tengo uno que dice tipos de anestesia y factores de riesgo asociados con hemorragia obstétrica. Y bueno, mi maniobra basal son los pacientes con hemorragia. Ajá. En cuanto a la maniobra principal, ahí Mándame un tengo papelito y dudas. lo vemos por Son los tipos de Espérame un anestesia. segundo, Luz, porque no te estoy No, escuchando. Alguien tiene prendido su micrófono. Ya. Sí, Otra ahí vez, tu tengo estado basal sería pacientes con hemorragia obstétrica. pacientes con hemorragia obstétrica. Tus Y maniobras, mis maniobras es que digo que son los tipos de anestesia y los factores de riesgo. Estoy como que ahí pacientes con no, hemorragia porque obstétrica. mi título sería tipos de anestesia y factores de riesgo asociados con hemorragia obstétrica. Ok. ¿Y tu Entonces, desenlace? disminuir la hemorragia. No sé si es que ahí como que no Ok. encuentro. Pero la anestesia tendría que ver con una disminución en la hemorragia. Es que si, por ejemplo, está comprobado y hay artículos que si uno administra una anestesia general o un bloqueo peridural, está asociado con la hemorragia. Sin en cambio, el Entonces, bloqueo subaranoideo es el más indicado. ok, pero aquí algo que no me queda claro es tus pacientes van a llegar contigo, o sea, la investigación va a iniciar, tu estado basal va a ser aquellos pacientes que ya llegan con hemorragia Sí, sí, sí. y luego, O algunas, bueno, no sé, puede ser las que ya llegan o presentan o las que llegan a tensión del parto y durante el trans presentan hemorragia. Es que sí, yo también así como que estoy y la maniobra sería, ¿cuál sería la maniobra? tipos de anestesia. Tipos de anestesia. Y el desenlace, qué es el efecto que tú esperarías ver de esa anestesia sobre la hemorragia? Es que como, por ejemplo, yo estoy también, o no sé, como que estoy un poquito confundida, porque también pongo y
e identificación de factores de riesgo. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo tengo una paciente que ya tuvo multiparidad, que tiene antecedentes de productos macrosómicos, ya tuvo un antecedente de atonía uterina, yo espero que probablemente ella presente hemorragia. Ok, entonces tu desenlace sería la hemorragia. Sí, Ajá, no sería tu estado basal. Tu estado basal sería lo mejor, porque el estado basal es la población que va a entrar a tu estudio. Ok. Entonces, ¿serían todas las pacientes embarazadas o sí? ¿Todas tienen el riesgo de tener hemorragia? Pues sí, puede Ok. Y por presentarse. estar embarazadas tienen ese riesgo, ¿no? Pacientes embarazadas, ¿no? Esa sería. Ese sería tu estado basal. Ujú. La Y maniobra serían los factores de riesgo sí. Ujú. y el desenlace sería la hemorragia. Los factores de riesgo pueden ser los que ya me comentaste y también si has encontrado en los antecedentes que la anestesia también tiene un efecto, igual lo consideras. Y ya, pues establecido así, tienes que ir desglosando cada uno de los aspectos. ¿Cómo vas a diagnosticar, digamos, a las pacientes embarazadas o a partir de cuál semana van a entrar en tu investigación? Si esta hemorragia sucede ya en el parto, digamos, ¿en cuánto tiempo tú vas a seguirlas? Ok. Sí, sí. ¿No? Bueno, Bueno, gracias. de nada. Y después sigue José Manuel, luego sigue el doctor Rivas. Hola, buenos días. ¿Sí me Hola, escucha bien? buenos días. Fíjese que tengo una duda porque mi estudio pretende primero comprobar que si una prueba molecular que se aplicó en el 2019 tiene un efecto en realidad confiable. Me refiero a que hicimos pruebas de BLAST, que es como un software en línea donde podemos comprobar si estas ¿cómo se llama? Iniciadores que están en la red tienen en realidad una relevancia biológica o me refiero a que si su comprobación biológica sí está relacionada con alguna especie. Es un parásito que queremos identificar molecularmente, que se ha estado viendo que provoca está en hipótesis eso, si provoca neumonías de las identificadas como sin agente causal. Entonces, mi idea es validar esa PCR para ver si sí se identifica a ese parásito y si su sensibilidad es más alta que el 75-80% que marca el estudio que le hice de BLAST. Ok, entonces me parece que tu ¿Qué estudio pasa? sería de Ya casi proceso. acaba. Voy a participar, pero no me toca. Ah, ya casi le toca. Sí, después sigue la doctora Alicia, me parece. Me parece que su estudio, señor, doctor José, es de proceso. Va a analizar, su información de entrada sería las neumonías, dijo algo así. Sí. Su prueba innovadora sería esta me dijo, ¿cuál sería la innovadora? No recuerdo el nombre. Es una prueba molecular, una PCR. Una PCR. ¿Y el No es estándar de innovadora, oro? es una que ya se hizo en el 2019, que es la misma, pero haciendo ese estudio BLAST que le digo que se hace en línea, tiene una sensibilidad menor al 80%. Pero ese Que no las es el pruebas estándar de oro. Digamos que ese no es no, el que se usa para y esa detectar. es mi duda, pues, porque de inicio pensamos que todas las pruebas moleculares que se están ahí para identificar algo tienen un 99.99% de sensibilidad. Pero esta prueba nos salió menor al 80%. En realidad significa que se está ligado a otras especies o de parásitos, ¿no? Que son como familia, ¿no?
Y usted quiere comparar una nueva prueba que va a hacer con la que se hizo en el 2019. Y primero quiero compararla y ver si es tan baja como parece, porque no sería como muy confiable en mi parecer. Pero también saber la causa del por qué, o sea, por qué no está más sensible esa prueba que debería de ser. Porque pudiera ser un estudio en donde usted puede comparar estas dos pruebas, evaluar la concordancia entre estas dos pruebas, que este sería un estudio, digamos, comparativo, entraría dentro de los de causa y efecto. Doctora Evelyn, ¿Sí? ¿me permite dar un comentario al respecto? Claro que Creo sí. que el doctor está confundido, porque el BLAST, ese nos permite hacer, a partir de datos ya obtenidos previamente, pueden ser que estén depositados en una base de datos o que él haya generado a partir de un experimento y obtenemos una secuencia de DNA o de una secuencia genómica y lo hacemos. Esta búsqueda del BLAST es hacer una comparativa de la similitud entre especies. Por ejemplo, en este caso él está diciendo que quiere buscar una bacteria y entonces eso nos da el porcentaje de similitud que existe con las bases de referencia y lo que nosotros estamos metiendo. Y es eso, el 80, puede ser el 90 o el 100% de acuerdo a la secuencia que tiene uno registrada. Pero eso es, bueno, eso lo puede generar uno. Y la pregunta, y la parte de la PCR es una reacción que nos permite también amplificar una secuencia de un organismo, puede ser humano, puede ser cualquier otro tipo de organismo, y nos va a dar una información. Entonces, a mí me confunde porque él dice que ya tiene el BLAST, pero el BLAST a partir de qué, de datos experimentales, a partir de bases de datos, y lo que quiere comprobar es a partir de muestras biológicas. O sea, es un poco confuso partiendo desde la información que él tiene de base, porque el BLAST Sí, no es solamente para comparar a partir de bases de datos ya generadas o de la que nosotros generamos a partir de la experimentación. sí, es de la secuencia de identificación, digamos, el segmento de identificación para este parásito. De ahí se realizó el blast. Las personas que lo hicieron indican que pues, con eso ya tienen la certeza que sí es ese parásito. Pero nosotros queremos comprobarlo primero si es hacer la PCR de estas muestras, porque sí hemos tenido incidencias en algunas neumonías de este género, y microscópicamente identificamos a este parásito en estas muestras, pero queremos, pues, como la medicina debe ser basada en evidencia, pues queremos tener la certeza de que esa PCR sí está con sensibilidad al caballo, ¿no? José Manuel, buenos días. Hola, doctor. ¿Cómo está? Buenos Hola, días. hola, hola. Si me permiten tantito para ver esa cuestión de revisión metodológica de la biología molecular, aquí lo que requiere es precisamente, si tiene parásitos, no sé si los tienen, si tiene material de ADN de parásitos, es únicamente comparar, ¿sí? El estándar sería tener el material genético ya o una muestra que se haya evaluado de otra manera, que sepas que exista el parásito para poder probar la efectividad de la prueba que del BLAST, pues tomaste secuencias genéticas que ya están reportadas, que en teoría no debe haber cruce con otro microorganismo, es específica. Entonces, lo único que necesitas es un buen control positivo donde pueda probar tus muestras y ver la efectividad de detección, comparada con la cuestión microscópica. Es un estudio comparativo y para validar que la prueba realmente va a ser efectiva. Pero sí requieres un material genético control, o sea, una célula que tenga insertado el material genético del parásito o ya el ADN aislado de este parásito para que te sirva como control positivo real y poder evaluar tu prueba molecular, ¿verdad? Y obviamente si tiene forma de observar el parásito en la muestra, pues vas a correlacionar esa observación directa del parásito con la detección del material genético a través de un control realmente positivo que tienes y luego el de tu muestra biológica para ver y puedas sacar la efectividad, la especificidad y la sensibilidad de tu prueba molecular. Buen día. Así es, doctor. Gracias. Bueno, espero te hayamos ayudado algo, doctor José Manuel. Sí, gracias. Después sigue el doctor Rodolfo y luego la doctora Alicia. No, ya.
Ya tengo mis... Aquí te quiere plantear este alumno que estaba platicando en la clase, te quiere plantear su estado basal maniobra de Salas. Venga. Ok. No, tenemos un estudio, nosotros hicimos un proyecto de evaluación a distancia, entonces teníamos planteado que nuestra maniobra basal era, maniobra basal, no, nuestro estado basal, perdón, me estoy confundiendo. Es que tenemos ya equipos de salud, o sea, enfermeras y médicos evaluados, si en un periodo, en el año anterior, queremos aplicar la maniobra nuevamente de evaluación a distancia y esperamos, bueno, tener un desenlace, ¿no? Ese sería nuestro diseño, ¿no? Pero, ¿cuál sería el estado basal? El estado basal. A ver, Rob, Los médicos y las enfermeras. los médicos y las enfermeras serían, eso sería, ¿no? El equipo de salud. El estado basal es el equipo de salud y la maniobra. La maniobra sería la evaluación de un módulo que se llama acción comunitaria, ¿sí? Vamos a aplicar unos ciertos reactivos y esperamos tener un desenlace favorable, ¿no? De lo que tuvimos en el primer desempeño. Y el desenlace sería, ¿cómo medirías el desenlace? Mejorar el desempeño, el porcentaje de reactivos positivos, ¿no? Eso sería, lo mediríamos de esa manera. No me queda muy claro. ¿Tu estado basal son personal de salud? Sí, es personal de salud. La maniobra sería una evaluación Sí, y luego el desenlace sería el resultado de esa evaluación. así es, el resultado. Tú vas a hacer una evaluación y el desenlace, el resultado. ¿Esa evaluación qué te va a arrojar? No sé, para que me quede un poquito más claro. ¿El 10 qué significaría o cómo se mediría? ¿Cómo se interpretaría el resultado? Es un porcentaje de cumplimiento que nosotros lo estamos semaforizando, ¿sí? Sería del 0 al 7, ¿sí? Del 7 al 9 y del 9 al 10. Lo estamos haciendo en una escala de medición. ¿Tú Ya la esperas tenemos diseñada. ¿Tú esperas que esa evaluación mejore el cumplimiento? Esperamos que sí. Ok, entonces la evaluación sería como una estrategia para mejorar el cumplimiento. Ese sería tu desenlace. Sí, así es. Ok, nada, sería como desglosarlo para poder entenderlo un poquito mejor. Por eso es el diseño arquitectónico, para que como que quede un poquito más claro quiénes entrarían en tu investigación y por qué. Sería todo el personal médico y luego la maniobra. ¿Cómo vas a medir la maniobra? Que la maniobra es la evaluación. Así es. Vas Sí. a hacer una evaluación, pero ¿cómo se va a llevar a cabo la maniobra? Y luego ya con el desenlace, ¿cómo vas a medir ese porcentaje de cumplimiento que ya tienes como la escala para evaluarlo? Sí, Tú ya tenemos. esperarías que si se hace esa evaluación, pues cumplan más, ¿no? Así es. Pues creo que vas bien, solo es aterrizar un poquito más cada uno de los elementos del diseño arquitectónico. Desconozco bien cómo es la evaluación, pero hay que checar cómo la vas a hacer, qué otro puede interferir en ese cumplimiento, qué otras maniobras pueden interferir en ese cumplimiento en el desenlace, ¿no? A lo mejor si ganan menos, si ganan más. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para el doctor, o sea, ¿qué se refiere con cumplimiento, no? Yo creo que eso le ayudaría a aclarar. Si bien va a hacer la evaluación y eso lo toma como resultado, tendría que volver a aplicarla para ver si cambió el resultado de la evaluación en base a la primera, ¿no? Claro, eso es lo que no está no le queda todavía claro, yo creo. Sí, no, es que ya tenemos, ya la aplicamos una vez la evaluación. Entonces ya la aplicamos, esta sería la segunda, ¿no? Ah, perfecto. Y ahí entonces Tu vería el estado basal resultado del cambio. van a ser aquellos participantes que ya respondieron a esa evaluación. Exactamente.
Ese sería tu estado basal. O sea, no van a entrar todos, sino los que ya respondieron o ya se les evaluó de esa forma. Así es. Luego la Correcto. maniobra va a ser realizar otra evaluación y ver si hay cumplimiento. Si hay mejora o no hay mejora. Y tú esperarías que con esa evaluación, o sea, digamos que tú esperas que esa evaluación tenga efecto en el cumplimiento, Sí, esperamos que tenga efecto en el cumplimiento, claro. simplemente por evaluarlos. Simplemente por evaluarlos, así es. Si te apliqué un examen una vez, ya sabes de qué viene el segundo examen, esperemos que esta vez mejores, ¿no? El desempeño. Ok, pues ahí tienes al doctor Rivas. Ok. A ver qué dice el doctor Rivas. Después sigue Alicia. Ya nos queda muy poquito. De hecho, ya se nos acabó el tiempo. Si pueden ir más rápido con sus dudas. Sí. Ok, ok, buenos días, doctora. Me presento con usted. Soy enfermera de la Unidad de Medicina Familiar número 20. Buenos días. Buenos días. Yo tengo ya una probable pregunta de investigación planteada. Vamos a ver qué le parece. Igual también ya hice un desglose en el diseño arquitectónico. Bueno, mire, mi pregunta es, ¿existe una relación significativa entre la dinámica familiar y la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas? Aquí dentro del diseño arquitectónico, bueno, yo veo que es observacional y es una causa-efecto. El estado basal es la enfermedad crónico-degenerativa, la englose en términos generales. La maniobra es la dinámica familiar y el desenlace sería mayor incidencia. No sé qué opine usted de esto. El desenlace sería mayor incidencia de qué. Sí, si esto, la fuerza que tiene las relaciones familiares o la dinámica familiar como la estructura, la función, la comunicación o incluso el apoyo emocional nos puede dar una mayor o menor incidencia en cuanto a enfermedades crónico-degenerativas controlables. Estamos hablando de control de la enfermedad, ¿no? Porque en el estado basal Efectivamente. ya tienen una enfermedad crónica. Exacto, ya está instalada, La pero aquí lo maniobra es que se busca, la dinámica familiar efectivamente y sí, el así lo desenlace planteé. sería complicaciones. Pues el desenlace sería mejorar las relaciones para que esto pues nos conlleve a un mejor control de estas enfermedades. Pero el desenlace no pudiera ser mejorar las relaciones porque estaríamos hablando como de un estudio, digamos, experimental. Si tú fueras a hacer ya una intervención en la dinámica familiar para que exista una mejor relación familiar, sino que lo que yo entendí es que tu estado basal son pacientes con enfermedades crónicas, la maniobra es checar esta dinámica familiar, cómo está, es un estudio observacional, bien lo dijiste, y el desenlace sería las complicaciones por esta misma enfermedad renal, por esta misma enfermedad crónica, ¿cierto? ¿O qué esperarías tú que esta Exactamente. dinámica familiar tuviera? Que precisamente no se llegara a mayores complicaciones. Si tu desenlace sería como las complicaciones por la enfermedad. Sí, sí, por la propia enfermedad. Por la propia enfermedad. Ahora te tocaría ver cómo vas a medir las complicaciones, a lo mejor en número, ¿no? También analizar en cuanto a la enfermedad crónica, porque puede haber alguien que tenga 2 o que tenga 3. Efectivamente. Pero eso ya iría también en tu estratificación pronóstica, que sería importante que consideraras hasta los que tienen más de 3 enfermedades crónico-degenerativas. Sí, efectivamente. Porque a lo mejor puede ser que las complicaciones vayan en respecto a que tengan una o más enfermedades crónicas, más que por la dinámica familiar. Y esa es la importancia del diseño arquitectónico. Que tú puedas Efectivamente, sí. diferenciar esta cantidad o este número
de enfermedades crónicas, también la severidad de las enfermedades crónicas. No va a ser lo mismo alguien que cursa con hipertensión Sí, a alguien que ya tiene enfermedad renal crónica. sí, que sería una consecuencia de esto. Ujú. Efectivamente, así es. Pero sí tienes muy claro que es causa-efecto observacional y ya más o menos desglosamos cada uno de los componentes. Sí, sí, ya eso lo fui desglosando en la semana. Ok, muy bien. Ok, gracias. Nada. André, ¿ibas a decir algo? O sí, iba a comentar que hay muchas manos levantadas Muchas. y em, no podría ser exhaustiva la clase para atender todas. La importancia de que estas reuniones sucedan de manera sincrónica es que aquí se ventilen como ejemplos algunos de los proyectos y pues cada uno va tomando ciertas referencias y analogías para aplicarlas a su propio proyecto. Entonces ya nos ocuparemos en las clases sucesivas de ir permitiendo otras manos. Sí, nos da gusto que haya muchas manos levantadas y quería hacer la aclaración también de que algunos compañeros estaban preocupados porque no seguía el despliegue de las laminillas, de las diapositivas, ¿no? Como si se hubiera pausado la clase por las opiniones de los compañeros. Esta clase está construida con base a ejemplos basados en sus dudas. Los ponentes traen como diapositivas solo de aterrizaje, porque al final el video que les compartimos y las lecturas, les decía en el chat, son la información esencial en sí. Es muy, muy importante que lo lean, que esa información sea leída a conciencia todas las veces posibles. Es muy importante que repasen el video repartido de manera asincrónica para que esta sea una sesión más de carácter ejecutivo, ¿no? De dudas concretas. Si acudimos aquí a la clase sin haber revisado el video o leído los artículos, será la medida en la que los conceptos no estén suficientemente claros. Y al ser un grupo muy numeroso, pues entonces podríamos empezar a polarizarnos entre quienes traemos la información ya integrada y los que no. Y eso podría entorpecer nuestra dinámica. Entonces, es un llamado a que hagamos todos el compromiso de traer los artículos leídos y el video previo revisado para que esta dinámica sea como muy, muy fluida. Y para que Y sea un solo, poquito más rápida, perdón, André. sí, exacto, y solo basada en dudas concretas que nos surgen en nuestro intento de construir ya nuestro proyecto. Y solo quería hacer otras dos menciones, si me permite, Sebe, porque el Sí. tiempo en efecto ya se nos fue. Uno es que este ejemplo que presentó el doctor acerca de las evaluaciones nos tiene que llevar a reflexionar que un estudio observacional prospectivo podría generar un efecto en el observado y parecer incluso un experimento involuntario. Entonces hay que tomar en cuenta que el observador, cuando es observador, debe ser muy sigiloso, porque el sujeto enfermo o sano que se siente observado cambia su conducta. Entonces termina siendo un experimento involuntario, aunque tu planteamiento era observacional. Creo que era un poco la intención incluso de plantear esa duda. Y por otro lado, en el proyecto del maestro José Manuel, es que toda prueba diagnóstica tendrá que contemplar al espectro completo de la enfermedad, ¿no? Desde el menos enfermo hasta el muy evidente enfermo, y eso se va a ver en las clases sucesivas. Y bueno, yo quiero agradecer mucho a Eve su paciencia y creo que ya está abierto la cámara de OFO y era lo que quería comentar, nada más. Muchas gracias, Eve. Un abrazo. Sí, gracias, Andrei. Entonces, yo nada más quiero hacer énfasis en que estos conceptos no se agarran a la primera. No está tan fácil ver un video, sino hay que estar replicando, hay que Ya nada estarlo más lo vamos a estar socializando. checando así. Entonces, estas reuniones son para socializar, para poder enfrentarnos a nosotros mismos, en poder decirlo. Eso cuesta mucho trabajo, no es sencillo, y entonces los invitamos. Habíamos platicado alguna vez, Andrei, que quizás podríamos hacer sesiones pequeñas, sobre todo en estas tantas manos levantadas, que pudiéramos hacer sesiones pequeñas en donde pudiéramos reunirnos con algunos de ustedes, nada más a platicar a cómo podemos sentar el estado basal, maniobra y desenlace. Lo que para Newton parecía tan sencillo, ¿no? ¿Cómo empieza el efecto y cómo termina?
Es decir, tengo al paciente en el estudio, en el artículo que escribimos, era muy fácil. Un paciente llega con dolor de cabeza, le doy una aspirina y veo qué sucede al final. Eso que nosotros consideramos que es muy sencillo, como se ha visto, no lo es tanto. Entonces, es un motivo de reflexión y creo que podríamos volver a pensar, Andrei, si pudiéramos hacer sesiones individuales, altruistas, para alguno que se quisiera conectar, ¿no, Andrei? Claro, planeamos y a través del chat de WhatsApp les proponemos alguna sesión agregada o extraordinaria que podamos tener a disposición de acuerdo al parque docente que tengamos, con todo gusto. Para no dejar tantas manos levantadas y tanta sensación de, oh, no me hicieron caso, no, tenía la mano levantada desde hace media hora y no me hicieron caso. ¿No? Chale. Sí, así, ya no quiero nada, me voy, ya no voy a leer nada, mejor voy a hacer mejor voy a hacer medicina basada en mi experiencia. Bueno, No, Andrei. una disculpa. No Andrei, podemos abordar a todos, perdón. Sí. Entonces, Eve, Andrei, pues yo ya es la hora. Hay que ir ni modo, hay que ir a atender la ropa. Así es que, pues, es hora de irnos, ¿no? Cuando levantaron las manos, pero ya no pudieron participar. Ya no pudimos, exacto, sí, ya no pudimos. Y entonces, pero casi por a la otra, estimada, a la otra lo hacemos. Solamente creo que un compañero con el que estudié salud pública y que, por cierto, me encontré cuando fuimos a lo del Día de la Enfermera y que me dice que ya es bye. director de una clínica, es jefe de enfermería. Hasta luego. Que te encanta el chisme. Él está. Ya nos enteramos de todo. Ya está vamos. buenísimo. Gracias. Saludos. Saludos, gracias por haber entrado. Nos vemos y nos vemos pronto por aquí. Hasta luego. Porque se va a participar. No soy enfermera. Sí, hasta luego. Pero hasta bueno, luego. lo bueno es que ya lo revisé. Gracias. Ya por lo menos me dio. Esta última parte va a ser eliminada del video. Ya lo habían mandado no se preocupen. a la red de investigación Bye, de bye. enfermería. Y ellas fueron las que me dijeron que me metiera a esta